Hola, hola, buenas tardes. Otro martes más en este viaje infinito. ¿Otro martes feliz? Otro martes feliz. ¿Cómo están todos? Hola, Vale. Hola, Felipe. Hola, Romy. Hola, Braulio y los controles. Hola, Braulio. ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. Hoy día la Evelyn no pudo estar. Exacto, le mandamos besitos ahí a Evelyn. Besitos, besitos. Que siga haciendo lo lindo que anda haciendo ella. Exacto. Sí, está ahí laborando bonito. Exactamente. Y yo ando feliz porque vamos a hablar de cosas bonitas, porque hemos estado en un ciclo de programas felices y cada vez nos vamos poniendo más felices. Más felices. En este ciclo entonces de programas justamente de las llaves de la felicidad, un tema no menor, muy importante, que es cómo mi alimentación me genera felicidad. Lo veníamos hablando también en los programas anteriores, que es un punto súper importante para poder tener la energía, primero que todo a nivel biológico, ¿cierto? Físico, pero también a nivel energético. Qué importante es eso dentro de lo que llevamos a nuestro cuerpo, que es nuestro templo, es la alimentación. Van tan de la mano, además. Muy de la mano. Sí, Entonces, nutrirse ahí, adecuadamente. Nutrirse adecuadamente. Entonces ahí, bueno, dar comienzo a este gran tema, preguntándote primero a ti, Felipe, ¿qué nos traes con respecto a este punto de la alimentación? Sí, yo me fui a la parte más química, ¿no? Cómo el alimento produce en nosotros reacciones químicas que nos producen felicidad, ¿no? Y encontré un concepto que lo vamos a nombrar varias veces durante el programa, que es el triptófano. Triptófano, que es un elemento que contienen varios alimentos. ¿Qué es el triptófano? El triptófano es una reserva de energía, ¿vale? Que lo que va a producir va a ser serotonina, que es la hormona de la felicidad. La felicidad. ¿No? Serotonina y endorfina, que es también otra hormona que va a generar placer, relajación, ¿no? Y bienestar. Exacto. Hay varios alimentos que lo vamos a ir diciendo a lo largo del programa, sí, que van a ayudar a que todo esto, todos estos elementos vayan haciendo en nuestro cuerpo, en nuestro organismo y en nuestra vida, ¿no? Y en nuestro desenvolvernos un pasar mejor, más contentos, con la energía adecuada y con buen ánimo, contentitos por la vida, fomentando la felicidad. Exacto. Sí. Creativos y más concentrados también. ¿Y la Vale? ¿Cómo lo similar a ti, porque al final vamos a hablar del cuerpo biológico. Sí. Entonces todo lo que nosotros comemos afecta a nuestro sistema endocrino y sistema inmunológico, así que también vamos a andar ahí bien en la parte médica y también destruyendo ciertos fantasmas de los alimentos. Exacto. Mira, porque uno le tiene miedo al alimento, miedo a lo que coma, porque hay muchas condiciones de otros sobre lo que nosotros estamos comiendo y quitando los fantasmas, que inclusive uno es comer con la mano, que no es mala educación, es lo que tu cuerpo necesita. Entonces, por ahí vamos a ir caminando para aprender a ser felices con lo que comemos y generando mayor felicidad con lo que comemos. Nuestro verdadero equilibrio. Nacimos para ser felices absolutamente. Y tenemos todas las herramientas para poder ser. Sí, y la tierra lo da todo. Están ahí. Está ahí. Están ahí. Y de verdad no tiene costo. Sí. Uno es feliz sin costo. Y a través de estos programas hemos estado dando a lo largo de este ciclo todas las tips y llaves, herramientas para poder realmente ser felices y empezar a cambiar ese mandato que ha estado ahí, que no podemos ser felices, que tenemos que competir entre nosotros, que nos tenemos que alimentar de lo más rápido que haya y como sea. La inmediatez de la comida rápida. Todas estas cosas las vamos a abordar en este programa y vamos a dar los elementos correctos para que la alimentación, de una manera no complicada, porque están ahí a disposición de todos, ¿no? Basta darse una vuelta por La Vega, ir a la sección de verduras y de cereales en el supermercado, si no podemos ir a La Vega, ¿no? Ahí el pasillo de los chocolates también es un es un pasillo que
No, y también con todos esos elementos que tú nombras, que hoy en día es fácil adquirirlo porque tenemos hasta productos internacionales en el negocio de la esquina, Claro. porque nos hemos enriquecido muchísimo con nuevos sabores, con nuevos elementos, es transformarnos en magos de la cocina, alquimistas. Uno no se imagina cuánta magia, cuánta energía pones cuando cocinas y lo que recibes cuando te cocinan. Y en eso va, así como agua para chocolate ahí. Exacto. Si vives o no vives o te estás involucrando en toxicidades ¿Cuál es la emoción emocionales. que le pongo a ese alimento? Sí, pero también hay que tenerlo en cuenta. La vibración. La vibración del alimento. Y cuando yo me preparo hasta el pan con mantequilla, por decirlo así, entender que ese pedacito de pan con esa mantequilla es energía que yo he puesto al prepararlo, al esparcirlo, y que la voy a recibir en mi boca y se va a absorber absolutamente toda. No me voy a perder nada de la emocionalidad con que lo preparé. Exacto. Entonces también entender que cuando uno come o prepara un alimento, no ve noticias, no conversa cosas tristes, porque es un momento sagrado que va a enriquecer lo que tú vas a hacer con tus procesos neuroquímicos, como así muy bien decía Felipe. Es que en verdad nosotros no nos alimentamos solamente de alimentos duros. El alimento es lo más concreto que uno de los cuales uno se alimenta, ¿no? Pero nosotros nos alimentamos de aire, nos alimentamos de pensamientos, nos alimentamos de lo que vemos, de lo que leemos, y me quedo de las emociones. Cómo vamos dirigiendo todos estos aspectos de nuestra vida también va a influir mucho en lo que ingerimos desde Todo fuera. lo que absorbe nuestro sentido. Exacto, En todo lo que definitiva. absorbe nuestro sentido, lo que escuchamos. Sí. El alimento contiene los cuatro elementos. Contiene agua. El agua del alimento, la carne contiene sangre, contiene agua, las frutas contienen agua, los fideos al comerlo también contienen agua o al ser preparado, aunque se hayan solidificado. Entonces, la emocionalidad del alimento en forma originaria es pura y sana. El tema es el que lo manipula y el que se lo entrega o el que lo toma para ingerirlo en la boca. Ahí es cuando modificamos la energía emocional del alimento. Contiene también el elemento aire, porque entre molécula y molécula hay información y se suma la intencionalidad de la mente al prepararlo o al unir diferentes nutrientes o alimentos para configurar una receta. Y lo que yo voy a generar, si yo al huevo le agrego sal y le agrego aceite, tiene un proceso diferente en nuestro cuerpo. Hacia el huevo le agrego fruta. Exacto. Ya voy a producir otros elementos. Sí, hay varios movimientos también, por ejemplo, los higienistas, Sí. ¿cierto? Que tienen esta visión de en qué horarios y con qué combino ciertos alimentos es la manera en que van a ser absorbidos en mi organismo. Según mis que hay, necesidades. exacto, y que hay De ciertos mejor horarios Correcto. para que funcione biológicamente nuestro sistema y lo pueda integrar de mejor manera. Y eso lo manda el sol. Exacto. No lo mandamos nosotros. El ciclo sol. circadiano. Claro, Exactamente. el sol da horarios sobre nuestro planeta. Tenemos también la materia, lo material, la tierra, que viene siendo el alimento mismo. Exacto. Que si por ejemplo hablamos de plantas y vegetales, ellos vienen desde la tierra y se nutrieron con la energía del sol y con toda la sabiduría que se manifiesta en magnesio, en flúor, en silicio, calcio, En todos los minerales en todos los de la minerales tierra. de la tierra. Ya sean que pasen por un animal y después yo me como ese animal o los productos desde de origen animal o desde los vegetales, que pueden obtener entonces energía viva, que es la materia viva. Sobre todo si puedo tomar la naranja del árbol y comerme esa naranja del árbol en las primeras horas y no lo congelado que ya está muerto. Y tenemos ahí tierra, agua, viento hablamos, Aire, claro. y me queda el fuego, la temperatura del alimento. Si es tibio, cocido, ya caliente o frío. También tengo la otra información. Y según la información del alimento con los 4 elementos, es como yo lo voy a poder procesar en mi interior. Cierto. Entonces no es tan simple comer.
No es tan simple como se nos ha mostrado que es Correcto. comer, con la típica pirámide alimentaria y obviamente, como decía Felipe también, en cómo está hoy día socialmente visto la inmediatez, la comida rápida, ahora que ya. está muy invadido. Y que no tiene nutrientes Y no tiene mayores. nutrientes, o sea, estamos No, comiendo mínimo. frituras en su mayoría, que obviamente daña enormemente nuestro organismo, y claramente también los productos no son del todo naturales. Correcto. Y voy a ir a la parte más sutil de la alimentación. ¿Cómo influyen nuestros pensamientos cuando estamos cocinando y preparando los alimentos? Qué importante. ¿No? Como decía la Vale, el momento de cocinar o de prepararnos cualquier alimento que nos vamos a llevar a la boca y luego va a formar parte de nuestro organismo, los pensamientos van a actuar en esa preparación. ¿Por qué? Porque es un principio básico. Todo es energía, ¿no? Y los pensamientos van a generar en nuestro cuerpo físico y en nuestros cuerpos sutiles, ¿vale? Vibración que va a ser transmitida a los alimentos. Así es. ¿Vale? Y cuando nosotros estamos cocinando, debemos procurar estar en un estado de armonía, debemos procurar enviar mensajes a esa alimentación positivos, o sea, decirle a la comida: estoy preparándote para que alimentes y casi nutras. un mantra. Claro, es que, bueno, Reiki. de hecho es algo que se hace, ¿no? Si tienen conocimiento de mantras durante la preparación de los alimentos, es muy positivo realizar mantras, ¿no? Es muy positivo, por ejemplo, en el momento de revolver la comida, el cómo la revolvemos, ¿no? Si revolvemos la comida haciendo círculos así como a la loca, no es lo mismo que si revolvemos la comida haciendo un infinito en la comida. Por ejemplo. ¿No? Vamos a ir agregando un elemento que es súper importante, es muy importante, ¿no? Porque esa comida, si está preparada por un mal genio, no va a generar el mismo efecto en la persona que la come como un alimento que está preparada con amor. Exacto. Que está preparada desde una energía de sanación, desde una energía diciéndole a ese alimento que nos nutra en todo nuestro cuerpo, no solamente el físico. Y que inclusive nos sane. Me acordé de la sopita curandera de mi abuela. Oh, sí, imagínate. Caldito, una caldito. sopita así. Sí. Y de verdad, con la energía que ella le hacía, uno... Caldito de pollo para el alma. De hecho, hay un dicho. Sí. Esta es una energía muy antigua, una sapienza así originaria de nuestros pueblos. Ahí está toda la medicina ancestral. Claro. Sí, y lo decía en la época de Hipócrates, que estos son 450 años antes de Cristo, que la comida sea tu alimento, tu medicina, y que tu medicina sea tu alimento. Y no te enfermas. Estate consciente qué te echas, cómo te echas y de dónde viene lo que te echas. Exacto. De dónde proviene, que es la vibración en definitiva que le Correcto. estoy cargando a ese alimento. Yo quería tomarme de ahí de lo que dice Felipe con respecto a la emocionalidad que le pongo al alimento que estoy preparando y cuál es la vibración también. Años atrás a mí me generaba un poco de ruido cocinar, era como, ¡ay, qué lata! Era como que fome. Yo era como súper práctica, hacía tantas cosas en el día que cocinar para mí era una pérdida de tiempo. Entonces era como que fome hacerlo obligada. Diferente es cuando ya eres madre y tienes que cocinar para tu hijo, para tu hija, ¿cierto? Uno le pone otra carga también, porque ahí entendía a mi mamá, cuando ella siempre nos recibía con algo rico, porque está desde el amor. Desde esa manera yo les demuestro amor, les demuestro cariño, cocinando cositas ricas, de repente obviamente en abundancia, porque tienen esa mirada como del sur que te sirven de todo en la mesa. Platos con baranda. Platos con baranda, exactamente. Entonces ahí puedo entender un poco que es diferente, porque uno le pone otra emocionalidad, le pone un valor agregado a lo que está cocinando. La alquimia es diferente, porque la estoy haciendo mientras pienso en que voy a nutrir a mi hija desde el amor y que los alimentos que le estoy entregando son los más saludables para su crecimiento, por ejemplo.
Eso es un punto de vista. Y lo otro es ya en el camino del Reiki, es poder entender que cuando uno le genera la vibración y la energía del amor a eso que estoy cocinando, la alquimia es tremendamente diferente. Es sabrosa. Desde el agua que me tomo, desde la ducha que me doy incluso en la mañana, el agua que tomo y todo el alimento que lleve a mi cuerpo durante el día. Y eso también lo aplico a las plantitas. Tanto el Reiki como las buenas palabras, las buenas vibras mientras le estoy poniendo agüita a las plantas. Es súper diferente cómo después esa vibración va generando en mi cuerpo otros estados. Por eso cuando hablo de cómo mi alimentación me genera felicidad, y lo digo muy personalmente desde mi experiencia, de hace 2 años que yo dejé las carnes rojas y en forma muy paulatina fui dejando otras carnes. Pero las carnes rojas, cerdo y vacuno, no la como hace 2 años. Y no tiene que ver con una posición, como hoy día se visualiza el ser vegetariano o vegano como súper de moda. Tiene que ver netamente con una mirada súper intuitiva de qué es lo que necesita mi cuerpo realmente para sentirse saludable. La carne no me hacía bien. Digestivamente no me sentía bien una semana si comía carne. Partamos por ahí. Segundo, la vibración que tenía la carne para mí me generaba un estado donde yo andaba, irradiaba rabia. Irradiaba malestar. Entonces dije, no más. Y empecé a consumir otros alimentos y empecé a instruirme y empecé a ver coaches de chicas que dan talleres, tanto online como presencial, con respecto a una alimentación consciente. A eso le sumamos obviamente el lado más saludable que tiene que ver con los nutrientes, en no escaparnos tampoco de esa realidad, si finalmente la medicina tiene que ser integrativa. Tener conocimientos más clínicos, ¿cierto? Desde la naturopatía o desde la nutrición, pero también desde este otro lado, más consciente. Y me di cuenta que, como también mencionaba Felipe por ahí al inicio, los colores que son importantes. Y hacernos caso cuando esa sensación de casi del antojo, uy, qué ganas de comer espinacas, por ejemplo, me pasa habitualmente. ¿Cómo están ahí claro, los glóbulos rojos? Entonces, y las verduras verdes, ya sean cocidas o sean crudas, te entregan una cantidad de nutrientes maravillosos y te generan energía. Y es impresionante cómo tu estado anímico cambia después de alimentarte de ciertos alimentos. ¿Y cuál es el compuesto que tienen las hojas verdes? Es la clorofila. La clorofila. Que justamente la clorofila es el elemento que hace posible la fotosíntesis, o sea, el proceso de asimilación de la luz. De la luz. Y ahí nos damos cuenta que transmutamos, claro, todo el tiempo estamos transmutando. Qué importante. Ahí, hasta que ustedes están comentando ahora de la transmutación, hacernos conscientes de que el alimento como alimento es un ser. Se va a transmutar, si lo voy a cocinar, no lo voy a cocinar, le voy a agregar algo, le voy a cambiar el sabor. Claro. Es un ser mutante y que el responsable de esa mutación soy yo, que yo me lo voy a comer de determinada manera. Mutable. Es mutante, cambia. Mutante. Échale limón a un pescado. Exacto. Cambia inmediatamente la composición. Totalmente. Mutó. Entonces el alimento en sí mismo tiene una energía de transmutación permanente y merece el respeto de entender que lo que yo estoy comiendo es un elemento en transmutación, que cuando ingresa a mi cuerpo yo también voy a transmutar. Porque si estoy comiendo pescados, obviamente voy a estimular gran parte de mis funciones neuronales, ¿ya? Y voy a activar mi mente. Pues tiene ciertos aceites, que son los omegas, que yo los necesito para la concentración, y teniendo concentración estabilizo el ánimo y me alejo de la depresión. Exacto. ¿Ya? Hay una consecuencia, porque también yo soy un ser mutante. Voy mutando según lo que como. Pero entender el origen de que desde que yo tengo el alimento tomó vida. Una manzana tiene energía vital, que es un concepto, ya, mientras más cercana esté del árbol y menos horas haya sido sacada y no esté congelada, esa energía vital es más maravillosa. Exacto. Pero posteriormente el proceso del alimento hace que el alimento se transforme en otro ser, que puede ser un ser amigable o todo lo contrario.
puede ser un ser que me va a beneficiar o un ser que me va a dañar. Y me va a dañar dependiendo del tiempo que ese alimento demore en mutar, que es la cocción, Exacto. o la putrefacción, ¿ya? El tiempo que yo le dedique al alimento en mirarlo antes de comérmelo, donde yo me conecto mirándolo a los ojos, por decirlo así, ahí, o a la agüita, al alimento, al plato de comida, de puré, de lo que sea. Por eso ahí debemos aprender mucho de lo de Oriente. Sí. De que cuando se come, Honrar el alimento. honrar el alimento. Cuando se come, no hay la sobremesa que hacemos nosotros acá en Sí. Occidente, pero mientras se come no se habla, No se porque es habla. un momento sagrado. Y ahí cuando yo decía hace un rato, merece tanto respeto que yo lo toco con la mano y lo siento. Percibo su temperatura, su textura, me conecto con algo tan importante que lo voy a introducir adentro de mi cuerpo. Exacto. No es para ir al basurero ni para un cuadro, sino que va a integrarse a mí absolutamente con todos sus nutrientes, donde mi cuerpo va a generar enzimas necesarias para ese nutriente, y de ahí la combinación con tantos sabores no nos sirve mucho. Sobre todo Se si pierde. estamos más delicados de estómago, se pierde la información pura. O cuando compramos mucha comida envasada o mucho snack, la información de mi cuerpo no tiene idea cómo reconocerla, porque yo genero sustratos y enzimas para poder entender, y ese entendimiento nuevamente, Exacto. que esto tengo que separar el fosfato, tengo que separar el potasio, tengo que separar el magnesio. Esto se va a producir adentro mío. Y vibratoriamente, emocionalmente, separar la alegría del alimento, separar los conceptos y las razones por las cuales voy a consumir este alimento. Entonces también es un proceso bastante complejo. ¿Y qué es lo que uno hace habitualmente? Agarra algo, te lo echas a la boca y te lo tragaste, porque ni siquiera lo mascas. Parecemos pavitos ahí. Vamos engullendo, 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 sin límite. No conocemos tampoco cuáles son nuestros límites del alimento. Nos falta harto. Nos falta. Y ahí es cuando la pasamos mal. Ahí es cuando nos enfermamos, cuando diferentes situaciones nos alteran y generamos procesos. Inclusive generamos procesos externos a nuestro cuerpo, como los tumores, a causa de que no nos entendimos con lo que estaba entrando en nosotros. O como decía Felipe, cuando comemos en un estado de ánimo diferente, Sí. cuando comemos con rabia, cuando comemos con pena, o cuando comemos después de haber discutido o discutiendo, eso también nos va integrando el alimento Te de cae una mal la manera, comida claro, directamente. finalmente te cae mal la comida, Sí. no la digieres bien, no absorbes los nutrientes necesarios de ese alimento y finalmente es como se disocia un poco Correcto. el proceso. Yo quisiera ahí compartir una mirada de la naturopatía, Dale. de Manuel Lezaeta Charán, que es el padre de la naturopatía, un gran- chileno, Un grande. ya, que es el primero que hace la clínica de naturopatía en toda América Latina, Sí, que pues, todavía Centro de existe. Villa Natural, ¿Sí? Avenida Tomás Tomás Moro, Moro 210. 210. Está ahí. Sí. Y los Todavía. libros de Lezaeta debieran leérselo todas las personas que tienen familia, todas las personas que cocinan y todas las personas que estamos trabajando en salud como concepto general. Entonces, el primero, una de las cosas que señala es que dice no comer si no tienes hambre. Y si tienes la obligación de comer, porque por estados anímicos necesito yo obviamente nutrientes, necesito de todas formas agua responsablemente, en esa ocasión solamente comer frutas o verduras crudas, pequeñas cantidades. No obligarte a procesos digestivos más altos, porque no es que potencien la inanición o esté potenciando acá todas estas personas que tienen trastornos de alimentación como la anorexia, pero sí aceptar por obligación frutas, verduras o crudos, porque tu proceso digestivo, si no tiene hambre, está cerrado y bloqueado. No vas a saber qué hacer con lo que recibas. Dice que al desayuno la idea es comer solamente fruta cruda. Volvemos a los crudos. O seca, si no hay fuera, si estamos fuera de la De la estación. estación. Él va en contra siempre de todo congelado y todo tipo de conserva, porque ya es antinatural. Claro. ¿Ya? Es desayuno. Justamente. A mediodía, almuerzos libres. Si es que hay hambre, si no otra vez, fruta.
¿ya? Y agua. Y agua. A la caída del sol, ¿a qué hora cae el sol? El atardecer, como a las 6, 7 de la tarde. 7 de la tarde. 6, 7 de la tarde, eso es en invierno, y como a Ujú. las 7, 8 en verano, porque nos Ajá. cambian la hora. Ujú. Claro. Aparte de las vueltas que se da el sol. Solo si tienes hambre nuevamente, ingiere alimentos más acuosos. Pero si no, vuelve a la fruta y la verdura cruda. Ujú, Porque tu cuerpo, si no te está pidiendo, ujú. es que no lo necesita. Esa es la mirada de él. Y yo la comparto en gran La parte. comparto. ¿Ya? Entonces me hago responsable. Pero ¿qué hacemos nosotros en la noche? Tratamos de suplir la falta de alimentos de todo el día. Y llegamos con un hambre espantosa Boras a la cena. a la cena. Y comemos arroz, fideo, cazuela, no sé, cualquier tipo de comida contundente porque no se ha comido en el día. O pan, que es peor. O pan, que es peor. Para dar la sensación de saciedad, Saciedad. porque yo sentí durante el día que estaba vacío. Si yo hubiera tenido mis nutrientes necesarios durante el día, después de las 5 o 6 de la tarde yo no tengo hambre. Pero ese proceso fue el que nos saltamos. Entonces llegamos con voracidad y hay que ser como más responsable. Y algo muy importante, que era evitar todo lo procesado. Dos cosas importantes acá: evitar todo lo procesado, todo lo envasado, que ya lo habíamos dicho. Y para una buena digestión, dormir con la ventana abierta. Mira, ¿por qué? Para una buena oxigenación. La Para una oxigenación. buena oxigenación mediante el proceso de asimilación de los alimentos. Yo, de más o menos como de 5 de la mañana a 12 del día, estoy desintoxicando, me estoy nutriendo entre las 12 y las 5 o 6 de la tarde, y a partir de ahí asimilo. Así mismo. Entonces necesito oxígeno y necesito aire. Ujú. Muy bien. Entonces estarse con la ventana abierta. Yo aprendí un punto más ahí con respecto a eso. Y ahora vamos a hacer un Lo aire. puedo decir a la vuelta. Vamos a hacer un aire y después a la vuelta vamos a la vuelta de la pausa comercial, o sea, musical. Vamos con Macaco, Madre Tierra. Madre tierra. Sigamos felices. Hola, aquí estamos de vuelta. Nos comimos un chocolatito en la pausa. No, y estamos aquí tratando los alimentos y la felicidad, ¿verdad? Estábamos en el punto de... lo último Quería que- agregar algo ahí antes que nos fuimos a la pausa, sumar a lo que Agregue. estaba hablando la Vale con respecto a los procesos, ¿cierto? Biológicos y bioquímicos. Algo que aprendí en el último tiempo, justamente por mi estado actual de salud, de mi páncreas, es que justamente entre la 1 de la mañana y las 5 de la mañana es cuando el páncreas asimila todos los nutrientes de los alimentos, y generalmente cuando uno no respeta estos ciclos circadianos y se pasa este horario, ¿cierto? Cuando trasnochamos, Ujú. ya sea carreteando, por trabajo, por lo que sea, nos perdemos este proceso y no se vuelve a recuperar hasta el otro día en el mismo horario. Es como que el páncreas en ese horario se apaga el cuerpo, digamos, para poder descansar, y el páncreas se activa. Si no estoy durmiendo, el páncreas no genera ese proceso. Entonces, ahora puedo entender por qué también necesitaba dormir en los horarios circadianos que corresponde, porque mi páncreas me estaba pidiendo que pudiese integrar los nutrientes de los alimentos. Nosotros tenemos los horarios de las gallinas, Exacto. que es la levantada temprano y a las 5 o 6 ya está acostado. Nosotros funcionamos con el horario de la gallina, Ujú. cosa En el que campo. en la vida de ciudad no sucede. No sucede. Y los que somos más inquietos mentalmente, en la Me noche la rehúso. hacemos día. Me rehuso. Sí, Así los es. búhos. Sí. Los búhos nocturnos. Y tiene todo el sentido, porque somos seres que estamos en este planeta y que... Ah, éramos humanos. Aparte que la creatividad se genera, a mí por lo menos, más en la noche. Entonces es como difícil poder obligarte, y que finalmente se trata de eso, obligarse a generar un hábito de ciclo circadiano, y también con la alimentación. Uno que desde la porfiadez, ¿no?, de cuando uno es más joven, con los papás, es los hábitos de horarios, tanto en los alimentos como en el hábito de dormir. Y ahora que lo veo en mí, yo digo, chuta, tenía razón igual. Sí. Mi madre o mi tía, que siempre me decía los horarios, que ella es médico, ¿cierto? De la Nuestro vieja cuerpo escuela, es un reloj biológico. pero es así. Sí, Sí, a funciona. propósito de hábitos, Ujú. ahora se me vino a la cabeza sobre la marcha
hay un hábito que está como bien instaurado, que se ve, que yo lo veo, lo he visto en muchas personas que tienen la costumbre de comer fruta después de las comidas. Y esto es algo que también lo El decía. postre. Claro, el postre. Y que la función que tiene la fruta, y es específicamente de este alimento, la función que tiene la fruta es desintoxicar nuestro organismo, ¿ya? Y el horario correcto de comer fruta es en la mañana. En los horarios de En desintoxicación. los horarios de desintoxicación, o sea, y lo ideal es comer fruta, lo primero en la mañana, agua, fruta, esperar mínimo media hora y tomar desayuno, ¿no? Sí. Y en ese momento la fruta está realmente cumpliendo su función, que es de desintoxicación. De lo contrario, si, por ejemplo, almorzamos y después comemos fruta, esa fruta está provocando una fermentación en la digestión de los alimentos, ¿vale? Y esto lo digo porque es algo que se ve muy habitualmente, ¿no? Ninguna fruta, salvo el plátano, ¿vale? Que el plátano, claro, el plátano puede ser por su constitución, ya además porque el plátano tiene mucho triptófano, es una reserva de energía importante, ¿no? No va a producir el cortocircuito que sí puede producir un cítrico, que sí puede producir una manzana, que sí puede producir una pera, que son frutas frescas, entre comillas. No es que el plátano sea fresco, pero tiene otra constitución. Otra composición, ¿vale? exacto. Y otro dato y hábito que obviamente no todos cumplimos muchas veces es la última comida tiene que ser hasta las 6 de la tarde. Sí. Jamás lo cumplimos. Y esto lo dice también Lesaeta. Sí. Sí. Lesaeta dice, hasta las 6 de la tarde es el último alimento que tenemos que tomar. Bueno, de hecho, muchos de las personas en Estados Unidos, yo lo viví cuando vivía allá, era como casi extrañado. Bueno, pero el desayuno de ellos es A lo las más 5 de la lejano mañana. a la desintoxicación, porque el desayuno Depende. de ellos es tocino con huevitos fritos, Claro, pan y café. depende Claro. también. Hay Es lo que se ve en la tele, ¿ya? Sí, Hay Lo que varias se ve en la visiones tele. ahí. sí, sí. Bueno, y los desayunos de los alemanes que se meten salchicha y... Ya. También. Cambiemos tema, que estamos cercanos a las horas de almuerzo. Estamos- Toda la Sí. razón. Sí. Yo ahí quiero sumar un libro, Ok. si me permiten, chicos. Estaba recordando mientras los escuchaba con respecto a la conciencia de la alimentación, un libro que leí hace muchos años, que es Sanar el Corazón, de Deepak Chopra. Ay, qué lindo. Solo el título me generó algo y lo compré. Muy lindo el libro. Muy revelador también para esa etapa de mi vida, que era bien chica, tenía 22 años. Y fue el primer paso para aceptar que todo este llamado a este camino iba por ahí, iba por buen camino. A Este través de libro la habla de la medicina ayurvédica, ¿cierto? Pero desde la mirada, desde la conciencia, desde la emocionalidad, pero también desde la alimentación, que es muy importante. Porque ese título de sanar el corazón no solo tiene que ver con las emociones, tiene que ver con sanar el corazón desde la medicina y desde el bienestar, digamos, desde la salud. Corazoncito sin grasa, Exacto. con sangre, con nutrientes. Exacto. Y ahí menciona todo lo que tiene que ver con la medicina ayurvédica, con los doshas, con los tipos de doshas, para ver cuál es el alimento que tu cuerpo realmente necesita. Hoy día la medicina ayurvédica está instaurándose cada vez más en nuestra sociedad, en todos estos caminos terapéuticos que nosotros hemos tomado, está más asequible también. Antiguamente no era tanta la información. Obviamente en la red, en la web podemos encontrar mucha información, pero no es lo mismo cuando tú lo estudias. Sí, cuando tú lo estudias, y ojo, eso sí, no todas las medicinas son integrativas. Absolutamente. No todo lo que le sirve a mi hermano, a mi amigo, me Exacto. sirve a mí. Ujú. Y hay que ver varios factores, porque mi cuerpo necesita en forma individual ciertos elementos. Absolutamente, sí. Ya, entonces de repente me voy a unos extremos, sobre todo los extremos del higienismo, pero a mí no me Sí. sirve porque mi cuerpo no está acostumbrado y me voy a desequilibrar emocionalmente, más que físicamente, que es lo que nos sucede cuando estamos con estas dietas extremas. Sí. Y hoy en día no se usan mucho, creo,
Pero antiguamente, en los 80, estaban, en los 70, los 80, un montón de fármacos que te inhibían el apetito. El apetito, sí. Y que te transformaban en verdaderos monstruos por faltas de nutrientes. En donde estaban lo más Irritables, lejos de ser Claro. feliz. Exactamente. Bueno, está la alimentación por los grupos sanguíneos. Además, También, sí. hay muchas cosas, pero cuando busquen más de una fuente, más de una información y háganse asesorar por expertos o naturópatas o nutricionistas, pero no solamente por lo que dice la web, porque tengo que Sí, entender lo que se absolutamente. produce en mí. Sí, ahí tenemos que ser bastante responsables. Sí. Por eso digo, información hay muchísima. Sí. Pero también en esa información que está disponible hoy día en la web o en portales o en los blogs, es una realidad, como tú dices, y Claro. puede ser efectivo para la persona que lo está viviendo o que tiene ahí su argumento por el cual lo enseña, Ujú. pero no necesariamente eso significa que a mí me va a hacer bien. Correcto. Ujú. Nosotros siempre hablamos de hormonas Ujú, sí. y no tenemos idea cómo generar las hormonas. ¿Uno puede alimentarse de aire sin comida? Según Siddhartha, de un grano de arroz, sí. Sí. Siempre y cuando yo genere desde mi mente inconsciente aquello que mi cuerpo necesita para poder mantenerse. Por eso es que hay personas que meditan y están años y Sí. están vivos en su cuerpo. Obviamente no tienen la actividad motora que nosotros, Ujú. ya que es distinto. Pero sí se puede mantener a alguien sin alimentos, sí se puede. Hasta inclusive sin agua porque yo capto la humedad. Pero eso estamos hablando de situaciones diferentes a la vida Diferente, cotidiana y van otros estudios. Pero sí yo puedo ayudar a mi cuerpo paralelamente con los alimentos y con lo que como, con una vida ordenada en donde yo active la fabricación de ciertas hormonas. Entonces, por ejemplo, la dopamina se genera siempre y cuando yo duerma en el día alrededor de 7 a 9 horas. Si no, no tengo dopamina. La dopamina, si yo no duermo, obviamente no puedo generarla hormonalmente. Pero además de eso, necesito desarrollar ejercicio físico. Caminar, bailar o algún deporte. Si no, tampoco la puedo generar. Y de la mano con eso, necesito celebrarme, lo que habíamos hablado ahí. Celebro mi logro, celebro lo que bailé, celebro la comida, celebro que me felicitaron por algo, celebro algo que sea creado por mí. Con esos 3 elementos, mi cantidad de dopamina es la adecuada. ¿Ya? Otra hormona importante que no nos puede faltar es la oxitocina, que la logro en los momentos de reflexión Con y los de abrazos. meditación. Y Que con es los un abrazos. abrazo. Un abrazo es, yo abrazo y me quedo ahí y me quedo traspasando energía. Es decir, ya no es importante el cuerpo físico, sino que el más espiritual, que es el contacto de la meditación. Y con la generosidad, compartiendo, Exacto. que es otro acto donde yo me otorgo. La endorfina, bailando, cantando, Haciendo deporte. sonriendo. Siempre y cuando el deporte no sea un sacrificio para el cuerpo. Si no, no la voy Sea a un segregar. disfrute, claro. Tiene que ser un disfrute. Y la serotonina, desde el mantra del agradecimiento, disfrutando de la naturaleza y sintiéndome feliz. Y ahí en la serotonina es donde colocamos, o yo integro, todo lo que son los alimentos. Los alimentos que provocan felicidad. ¿Por qué? Porque es donde me contacto con la naturaleza al interior de mi cuerpo, no por fuera. Es lo que va a estar adentro de mí y todo lo que yo coma me debe generar felicidad. No me puedo, si yo tengo ciertas resistencias o sensibilidades al maltrato animal, ya obviamente comer carne no me va a generar felicidad y tendré que buscar de qué otro alimento podré suplir lo que me estaba entregando cierto alimento cuando me hago consciente. Pero si yo no debo comer algo y es un sacrificio para mí porque tengo ganas, tengo deseo, saboreo el alimento y se me restringe, mi fuerza mental es tan grande ante esa falencia que tampoco voy a segregar serotonina. Entonces también voy a ser infeliz. Nosotros, las personas que trabajamos energéticamente,
después de mucho trabajo o cuando estamos conectados con demasiadas activaciones y meditaciones, tenemos que bajar a tierra. ¿Y cómo bajamos a tierra? Comiendo y tomando agüita, revitalizando el cuerpo físico. Estábamos por allá arriba en porque las nubes. conecto a la raíz. Tengo que volver a conectar a la raíz. Entonces mi cuerpo se siente feliz y me siento completo y no tengo carencias. Si yo practico esto, no hay voracidad por los alimentos, no hay atracones de un alimento. Si yo me siento completo espiritualmente, sé comer la cantidad precisa. Porque estoy en armonía. En armonía, y no existe entonces la gula. Y de ahí entender que si yo estoy comiendo mucho, estoy con ansiedad, no me debo tomar el ansiolítico solamente. Debo ver qué parte de mi vida está inestable, que la estoy estabilizando en base a una gran cantidad de alimentos, como el que le pusiera un muro para no moverme. Comida por aquí, por allá, por todas partes. Entonces sí, ya estoy estable. Sí. Porque estoy siendo infeliz en algo y debo buscar la causa. Qué ¿Qué importante. relación tenemos con los alimentos, con la alimentación? Impresionante. ¿Cuál es la relación y qué funcionalidad puede cumplir la manera que nos alimentamos para tapar otros aspectos de nuestra vida? O sea, y aquí me voy a ir o sea, cómo la alimentación tiene directa relación con diversas patologías. Sí. La anorexia por una parte y la obesidad mórbida por otra. O la bulimia, ¿no? también. O la bulimia, ¿no? Cómo el alimento va a cumplir una funcionalidad en llenar vacíos emocionales. aparentes, aparentemente llenar vacíos emocionales que tienen que ver con una carencia en varias partes. O sea, por ejemplo, una persona que llega a ser obesa a tal nivel de que no le dificulta su desenvolvimiento en la vida, yo le haría solo una pregunta: ¿de qué es lo que esa persona se está protegiendo? ¿Por qué? Porque al una persona ser obesa, claramente está creando un muro, una barrera entre el medio y ella. Claro. Y asimismo, ¿cuál es el sentimiento interno de la persona que llega a una anorexia? ¿No? ¿Qué es el efecto contrario? ¿No? Es la persona anoréxica ya claramente es una pérdida de contacto con la realidad, porque es una persona que está en los huesos, pero se ve gorda. Entonces hay una directa relación con el no querer vivir. Sí, pues tiene que ver siempre con una emoción que está siendo reprimida, y en base a esta forma inconsciente, ¿no?, de resguardarnos en la comida, se generan estas patologías. Yo tengo pacientes cercanos que han pasado por este tipo de trastornos o diagnósticos, y lamentablemente esto de la medicina integrativa es algo que está como creciendo, sí, pero está muy en pañales aún. Está muy separada todavía la psiquiatría, por ejemplo, de lo que es la medicina holística o integrativa. Entonces, cualquier patología alimentaria, como un trastorno alimentario, como la anorexia, como la bulimia u otros, son abordados netamente desde el punto de vista clínico, psiquiátrico. Por ende, no se le entregan herramientas tampoco ni a los cuidadores ni a los familiares de este ser que está sufriendo este diagnóstico, para poder abordarlo desde la emocionalidad que está siendo bloqueada. ¿Cuál es la emoción de fondo que estoy tapando con este trastorno, y que a su vez desde la medicina clínica la estamos tapando con un químico o con un tratamiento que no va a ser del todo adecuado, ni al final del tratamiento nos vamos a dar cuenta que va a estar 15 días a lo mejor en un tratamiento, 2 meses, o internado bajo químico, y vamos a volver a la misma dinámica. Yo quisiera tomarme de esto y aprovechar de hablar de una terapia que para las personas que no están tan vinculadas a nosotros les va a llamar la atención cómo puede corregir o ser tan importante la constelación familiar para trabajar
los problemas nutricionales, Sí, en donde entran las alergias nutricionales, de ahí viene. la anorexia, la bulimia. Otro trastorno importante hoy en día es la dependencia de estos suplementos. Suplemento. ¿Ya? Otro es el vínculo del alcohol como nutriente, y todo aquello que va a ingresar que va a pasar por mi paladar necesita ser corregido desde la constelación familiar. ¿Por qué motivo? Cuando yo encarno, entro a un cuerpo físico que es un feto, que está conectado por el cordón umbilical a la madre, y me estoy nutriendo de la madre. Cuando yo de adulto o de niño, ya fuera del útero, ya rechazo el alimento, lo sobrevaloro, lo malentiendo, tengo un bloqueo de vida que viene desde la madre y que a lo mejor es heredado desde la abuela, desde la bisabuela, de la tatarabuela. Y la única forma que tenemos hoy en día, entre las terapias complementarias, es trabajar en la mente inconsciente y traspasando las barreras del presente. Entonces debo constelar con aquello que mi madre está pendiente en mi madre y que no permite que yo me agarre a la vida desde la nutrición. Y que a lo mejor mi madre lo tiene desde su bisabuela y su tatarabuela. Entonces el trabajo de la constelación familiar ahí es impresionante, cómo nos beneficia. Libera Desbloqueamos 7 linajes. 7 digamos. linajes, liberamos, y yo ahora sí puedo entender y hacerme cargo de por qué yo opté por dejar de comer, porque sí fue mi opción. Podía haber elegido algo diferente, pero hay una causa ancestral. Sí. Entonces ahí invitarlos a constelar. Y aprovecho de dar mi teléfono, el 96367-8586. Y invitarlos ahí sí a constelar en forma individual, Sí. con nuestras energías, porque nosotros somos también parte de lo que le sucedió a nuestros antepasados y tenemos una labor que la estamos manifestando en base a al síntoma que muestro, que en este caso es un bloqueo con los nutrientes. Sí. Y a través de nosotros podemos sanar. Todo. Y Toda te lo van a agradecer Claro. todos los que están y los que no están acá. Y los que vienen. De los que vienen, porque Quedan sin la se carga. sanan 7 generaciones hacia Sí. atrás y 7 hacia adelante. No hay más, se acabó esa dependencia. Entonces, esa es la invitación. Liberamos el patrón. Gracias, Vale, por ese dato. Qué importante. Sí, yo me sumo también ahí a lo que menciona la Vale. Es súper importante poder buscar los caminos diferentes, digamos, no quedarnos siempre con el primer diagnóstico de la medicina alópata, que hoy en día yo lo he visto mucho, lo veo tanto en cercanos como en pacientes, como en amistades. Nos quedamos con ese primer diagnóstico porque endiosan mucho a la medicina alópata y eso es ley. Sin embargo, cuesta mucho hacernos cargo en invertir en tu bienestar y en tu salud con esta otra mirada holística que también es medicina y que es medicina ancestral en definitiva. Yo lo he notado mucho, lo he visto y en algún minuto de mi vida también lo viví. Era mucho mejor y mucho más cómodo pagar ya sea un bono, ¿cierto?, de medicina alópata, meterme químico, bloquearme de cierta manera y no hacerme cargo. Es más fácil, es el camino más fácil. Pero qué importante es hacernos cargo y tomar otra alternativa, buscar otro camino de sanación, buscar otro camino de bienestar para sentirme saludable, para sentirnos más felices a través de este otro camino que es el que nosotros estamos mostrando acá también, que es la medicina holística. Totalmente. ¿Cierto? Y para no salirnos y como ir cerrando este tema, muchas veces las personas que tienen trastornos de alimentación o por intoxicación terminan en un hospital. ¿Ya? Exacto. Y en algunos casos en hospitales psiquiátricos o clínicas psiquiátricas, en donde lo van a obligar a comer. Una mirada acá diferente y una invitación a las personas que trabajan con estas otras personas que son como tú, que son como yo, tiene que ver con lo que hablamos hace un tiempo atrás del buen trato. Por que tú grites a un paciente, no va a comer con agrado. Porque tú lo obligues y lo castigues si es que no come, porque él no está entendiendo que debe comer, ni cómo comer, ¿ya?
no va a poder comer ni asimilar para poder recuperarse. Exacto. Cuando esta persona siente nuevamente el buen trato de la sociedad, el buen trato de su familia, sin reproches, sin culpa, que es muy difícil hacerlo porque hemos llegado ya a ciclos súper extremos, recién ahí empieza a revitalizar su cuerpo y su cuerpo solo le va a empezar a pedir nutrientes. Va a volver a tener hambre, a disfrutar sin sentir que lo que se está echando a la boca es muerte. Claro, porque se va a alimentar desde la culpa. Desde la culpa y desde la presión, y por algún motivo llegó a esta situación. Exacto. Entonces, ojo ahí con el maltrato. Sí, y cómo las emociones influyen en nuestro apetito. Muchas veces no tenemos ganas de comer. Y creo que hay que hacerle caso a esos momentos. Igualmente que hay que hacerle caso a los momentos en que nuestro organismo nos pide un determinado alimento u otro, ¿no? Y esto tiene que ver con la conexión que cada uno tiene que tener con uno, ¿no? Aquí no hay que comer nada. Nosotros no estamos obligados a tomar alcohol, no estamos obligados a comer carne, no estamos obligados. ¿Qué es lo que nuestro cuerpo, qué es lo que sin tanta cabeza, qué es lo que nuestro cuerpo realmente nos pide? O sea, tener una relación con la alimentación en relación a lo que estamos realmente sintiendo en relación con el alimento. El alimento tiene que ver con nuestros estados, ¿no? Con el estado, con el momento que estamos viviendo, ¿ya? Y ya nos toca irnos de nuevo a otra pausa. El tema que toca ahora... Si me lo soplan por ahí. Si me lo soplan por ahí... Lo que pasa es que anteriormente tocamos un tema. Madre Tierra. Sí, ahora viene Madre Tierra de Macaco. El anterior era Aprendiendo a Amar, una cosa así. Quiero crecer sano. Quiero crecer sano. Dios mío. Ya pues, nos vamos entonces con Macaco, Madre Tierra, ahora sí. Y después seguimos hablando de este tema tan interesante. Y estamos de vuelta en este programa. De hecho, alimentándonos un poquito de un quequito con nueces. Maravillosa. Las nueces, me voy a tomar de las nueces porque las nueces es un alimento que aparte de ser rico y ser muy nutritivo, si ustedes se fijan en la forma de las nueces, es un cerebro. Un cerebrito. Es un cerebrito. Los alimentos nos dan pistas de cuáles son su principal función. Y las nueces lo que tienen especialmente es que tienen un complejo B, que es el nutriente principal para nuestro cerebro, para la buena función de nuestro cerebro y nuestras capacidades cerebrales. Activa la concentración. Exacto, además. Exacto. Y además, como dice la película, nueces para el amor. Ajá. Romy, estábamos ahí, quedamos en un punto pendiente. A mí se me fue, qué raro que se me haya ido el punto. El punto. ¿Tú te recuerdas en dónde quedamos? Sí, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando, de todos los trastornos alimenticios con respecto a la mirada clínica, ¿cierto? Cómo poder integrarla desde la terapia que nos mencionaba la Vale, que es la constelación familiar. Y bueno, desde la propia experiencia con mis pacientes y también con casos muy cercanos, invitar a nuestros oyentes, ¿cierto? A nuestros fieles oyentes, a nuestras amistades que están siempre ahí comentándonos, haciéndonos preguntas, compartiendo nuestro trabajo, invitarlos a que busquen a través de este camino de terapia, desde la conciencia de hacernos cargo, desde buscar otras alternativas. Yo siento que hoy día hay
si bien es cierto, es más asequible, pero todavía existe mucha reticencia de las personas de poder someterse a terapia, como que sienten que ir a terapia lo escuchan y es como casi como ir al psicólogo y sentirse que están locos. Sí, bueno, de hecho esa es la frase que se escucha mucho. Esa es la ¿no? frase que se escucha mucho, claro. Entonces, No invitarlos estoy a loco, ¿para qué voy a ir al a que se permitan esa posibilidad, ¿cierto?, de buscar otras alternativas desde la medicina holística. Hay muchos testimonios, ya sean nuestros mismos accidentes en nuestra página o en el boca a boca, ¿cierto? Que se da mucho, ¿cierto? A mí me llegan muchos pacientes a consulta que son la amiga de, el conocido de o el familiar de. Es a raíz de lo mismo. Que se permitan esta posibilidad de buscar otro camino diferente para sentirse bien. Es el primer paso, hacerse cargo, darse una posibilidad diferente y, como decía la Vale antes, una de las tantas terapias vendría siendo la constelación familiar. Hay muchas otras, tenemos también la psicología transpersonal, hay medicina ancestral, está la naturopatía, también tenemos la hipnosis que hablábamos en 2 programas atrás también con respecto a eso, cómo podemos desde el inconsciente también ir eliminando patrones, y justamente con la alimentación, que está muy arraigado a los patrones de nuestros ancestros, sería también una muy buena herramienta. Sí, Sí, yo claro, quisiera enriquecerlo todo lo que estás hablando ahí, porque cuando hablamos hace poquito rato sobre las hormonas, yo necesito dormir bien. ¿Por qué no duermo bien? Porque siento que tengo que estar alerta y porque tengo miedo. Yo puedo tener miedo a cosas concretas, puedo tener miedo a que me suceda algo, que es mi mente que está traspasando la frontera, o puedo tener miedo a lo que no comprendo que sucede en el universo. Entonces no duermo bien. Y si no duermo bien, no tengo hambre, tengo cansancio, o las horas de sueño las uso en comer porque algo me falta. Se nos decía que teníamos que hacer deporte, pero si tengo dolores en mi columna, en los músculos, estoy falta de energía, no tengo una buena irrigación, anduve media cuadra y mis piernas se durmieron, si es que, y eso es cuando tengo 15, 20, 30. Pero si ya tengo 60, 70, anduve 3 pasos y mis piernas se durmieron. Entonces, ¿cómo nos vamos a movilizar? Y eso es porque hay que desbloquear nuestra circulación, nuestros procesos linfáticos y nuestros meridianos y nadis. Eso también lo ve en las medicinas energéticas. Se hablaba también que tengo que abrazar. Tengo que tocar al otro, meterme en el aura del otro para abrazarlo, para generar felicidad. Y si yo no tengo ganas porque siento que mi propia aura me pincha a mí, o estoy tan herido y tan sensible que mi aurita media bollada de repente que anda, se va a pinchar con el otro, entonces tengo que restaurarme energéticamente. Y eso también se ve desde esta mirada que es totalmente integrativa y válida. Dicen que tenemos que tener pensamientos bonitos para la comida. Bueno, y si la vida siento que es una basura, si la vida siento que me agrede y todo, me como el plátano y el plátano más amargo y tenía filamento y las pepitas me molestaron, o estaba duro, no sé, pues voy a inventarle cosas. Sí. Porque no estoy en equilibrio. Claro, y porque estoy en un bloqueo. Entonces va de la mano todo. Y eso es lo lindo. Bueno, yo estoy muy contento de vivir en esta época porque hoy tenemos acceso a todo. Sí, agregar que el camino del autoconocimiento solo nos va a entregar respuestas y soluciones en base a la autoinvestigación del por qué, del para qué, actuamos como actuamos, pensamos como pensamos, hacemos lo que hacemos, nuestra vida ha sido como ha sido, ¿no? ¿Cuáles son los juicios que nosotros hemos hecho acerca de nosotros mismos en base a lo que hemos vivido en la vida y que nos han determinado muchas veces en que vivamos una vida que a lo mejor no es la vida que queremos, pero eso está en base a lo que hemos vivido y a los juicios, ¿no? Que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Y el camino de autoconocimiento lo que va a hacer es echar luz ahí y darnos respuestas, darnos soluciones. No es necesario estar loco. O sea, realmente los que están más locos son los que más necesitan el camino de autoconocimiento, ¿no? Y realmente es más locos entre comillas, los locos lindos, ¿no? Sí, yo diría que más que usar el término loco es anormal. Y anormal somos todos los que nos salimos de la norma.
Exacto. Sí. Presente. Estamos bien como anormales. Lo prefiero. De todas maneras, estamos más sanos. Sí. Ahí tomándome de lo que tú dices, Felipe, volviendo un poco al tema principal, ¿cierto? De cómo mi alimentación me genera felicidad. Pero también muy importante lo que acabas de mencionar, a ver cómo hacemos ahí la fusión de cómo nos guiarías tú, cómo sería la forma de poder prestar ayuda a un ser que está en este caos, en esta vida que le tocó vivir, donde quizás no encuentra la luz, está ahí metido, ¿no? en el pozo oscuro y no encuentra la luz y está tratando, o trató mucho tiempo y no logra encontrar el camino de la felicidad. Creo que el primer paso para empezar a tener mayor claridad acerca de quiénes somos es calmar nuestra mente. Y calmar nuestra mente es la mejor práctica para poder realmente llegar a apaciguar ese polvo que está envuelto en esa agua, ¿no? que es la mente y que se transforma en un agua turbia que no nos deja ver quiénes somos, qué es lo que nos está pasando realmente, es la meditación. Yo de hecho todas mis sesiones las inicio con un momento de meditación, con unos minutos de meditación, para poder realmente llegar y aclarar, apaciguar y tomar contacto con lo que realmente está sucediendo en nosotros. Generalmente andamos tan metidos en la máquina y en el ritmo acelerado de la vida cotidiana, ¿no? Primero que nada, meditación, apaciguar la mente, calmar la mente para que podamos ver, qué es lo que hay ahí. Y ir tirando del hilo desde lo primero que aparezca. ¿Ya? Porque son tantas las áreas que muchas veces tenemos que abordar de nuestras vidas que partamos por donde partamos, vamos a llegar al centro. A través de la meditación, a través de el conversar. Y luego, en mi caso, voy a lo energético, que va a actuar por sí mismo en abrir conciencias. Cada uno de nuestros centros de energía tienen que ver con distintas áreas de nuestro desenvolvimiento en la vida cotidiana. Y en la medida en que vayamos echando luz a cada uno de estos centros de conciencia, chakras, centros energéticos, nuestra visión, ¿por qué? Porque esa energía va a ir fluyendo de una manera más libre, ¿no? Y vamos a ir sin que haya un proceso necesariamente de raciocinio, ¿no? Sino que lo que yo le llamo los alcachofazos cósmicos. El chichazo cósmico. Claro, van a ir apareciendo las conciencias de dónde tenemos que ir actuando, dónde tenemos que ir poniendo la atención. Y ese sería mi enfoque, ¿no? El enfoque es un enfoque que es integral, tiene que ser integral, a través de un contacto con uno mismo. Y desde un espacio que te dé la contención como a poder hacerlo también. Sí, porque es importante. Claro. Eso es súper importante porque Sí. cuando no está el espacio, ya sea desde el núcleo principal, ¿cierto? Que puede ser la familia o las amistades, y así hacia afuera, ¿no? ¿Cierto? Claro. Otras instituciones, amistades, terapeutas. Por eso yo decía al principio, buscar las instancias. A veces nos rendimos muy fácil. Buscar las instancias y, bueno, también soy súper convencida de que las personas adecuadas aparecen para mostrarte y para guiarte en el camino. Sin duda, sin duda. Además que cuando entramos en este camino empiezan a suceder las sincronías. ¿Qué son las sincronías? Son esos momentos y esos momentos perfectos que tienen que aparecer cuando aparecen, las personas que aparecen cuando tienen que aparecer, ¿no? Entramos en esa magia, ¿no? Porque yo soy un convencidísimo de que el universo siempre confabula a nuestro favor. Siempre. ¿Vale? Pase lo que pase. ¿Vale?
Entonces, bueno, es cosa de empezar y de tener la intención. Qué importante es la intención de querer ser mejores, querer estar mejor, querer desenvolvernos mejor, tanto con nosotros mismos como con los demás. Estar completo, es decir, Sí. La felicidad es la suma de todos los elementos en el justo equilibrio. Ese balance hace que yo pueda apreciar la vida y ser feliz. Porque si yo estoy en desbalance, aunque me pase una fortuna encima, tenga las personas más maravillosas alrededor, no las puedo ver, ni percibir, ni sentir, ni conectarme o valorarme yo mismo. Entonces ese balance que tenemos que llegar es interesante, tomar conciencia y ser responsables. Y muy bien decía Romy también ahí, saber qué es lo que tu cuerpo necesita. Así es. Yo quisiera leer, porque si me pongo a hablarlo, ya me extiendo mucho, entonces quiero leer un poquito sobre la química de la felicidad, ¿ya? Y nombrar algunos alimentos cómo nos van afectando. El mejor estado de ánimo es resultado de un balance entre los neurotransmisores que producen excitación y los que nos inhiben, ¿ya? Tanto lo que nos inhiba como lo que nos exalte. Entonces, a partir de ahí podemos generar todas las hormonas de la felicidad, pero necesitamos ciertos componentes. Y se habla mucho de las manzanas, los kiwis, porque contienen fosfato y es necesario para producir serotonina. Se habla de los pescados, que ya lo habíamos visto por ahí, creo. Espérenme, que esto se me cierra. Sí, por el omega. Acá. Por el omega, ya, pero que también van a enriquecer nuestra médula espinal. Al enriquecer la médula espinal, podemos irradiar lo que nuestra mente inconsciente, que es la que maneja el cuerpo físico, está mandando las órdenes. Si no, por mucho que quiera, no llega la información al cuerpo. Ya, los plátanos y el pavo tienen un alto contenido de triptófano, que lo habías hablado tú, que también se convierte en serotonina. Y necesitamos también las papas, los granos, los cereales. No los podemos sacar de nuestra alimentación al 100%. Una dieta saludable, sin grasas, sin harinas, nos va a producir una desnutrición y un desbalance. Sin carbohidrato. Sin carbohidrato. Por lo tanto, ese desbalance nos va a impactar la felicidad. Es lo que hablábamos ayer. Felices, sí. Es lo que hablábamos ayer, si genera un cambio de alimentación muy brusco y no compenso esos nutrientes que dejé de consumir, que mi cuerpo y mi patrón inconsciente tenía ya incorporado, claramente va a generar un desbalance. Y ese desbalance se ve primero a nivel físico y se va irradiando a nivel emocional, ¿sí? Que es lo que hablábamos ayer, que ahí hay que ser súper sutil en cuando uno actúa desde... honrarte. Sí. Nada brusco nos sirve, todo de estar conversado además a nuestro cuerpo. Uno le tiene que hablar. ¿Sabes qué? Me voy a comer esta manzanita o ¿sabes qué? Yo voy a dejar de consumir grasas y frituras, pero estoy siempre acostumbrado a consumirla, porque ese es el problema. Tengo una dependencia además afectiva hacia la grasa y la fritura o la comida chatarra, y digo, ¿sabes qué hígado? ¿Sabes qué estómago? ¿Sabes qué intestino? He decidido que es mejor que no lo hagamos. Sí. Pero me lo tengo que conversar, no solamente sacar con sacrificio. Sí, y eso tiene que ver con lo que hablábamos antes de empezar a conectarse con uno, con lo que realmente uno necesita en base al proceso de vida que cada uno tiene. Claro. Sí, ahí me tomo de lo que tú mencionas, Vale, de que todos estos cambios no debiesen ser tan bruscos, o por lo menos si lo son, hacernos conscientes y hacernos cargo de qué es lo que me va a faltar para este desbalance y poder lograr el equilibrio. Dentro de la información que buscamos para el programa, encontré un video de un chico que hizo un experimento, si no me equivoco es alemán, lo vamos a subir a la página de Viaje Infinito, donde él deja de consumir azúcar por un mes, el azúcar refinada, digamos, ¿cierto? Y empieza a notar los cambios a nivel físico y a nivel emocional inmediatamente, en la primera semana de la abstinencia del azúcar. Es impresionante. Él relata, se graba todos los días, deja un registro, donde va relatando cómo su emocionalidad se pone más irritable,
porque está en la abstinencia del azúcar al que su patrón estaba tan acostumbrado, como algo tan natural, ¿no? Y que de hecho lo hacemos nosotros en la vida cotidiana con nuestros hijos, en tanto producto envasado de la industria que tienen exceso en cantidad de azúcar. Y con el pasar de las semanas, finalmente pasa una etapa que es el umbral de la abstinencia, donde finalmente su cuerpo se empieza a adecuar a este nuevo patrón. Y ya pasados los 21 días, que es lo que demora, ¿cierto?, nuestras células en integrar este cambio de patrón, él empieza a ser más feliz y empieza a sentirse más activo, más liviano, más saludable. Pero después de un proceso de crisis. Después de un proceso de crisis. Claro, crisis Exactamente, curativa. la crisis curativa. Y después tiene toda la energía y tiene toda la visión también para empezar a alimentarse, como hablábamos hace un rato, de frutas, de verduras, de frutos secos, de líquido y de todo lo que su cuerpo requiere para poder estar activo y poder generar otras actividades y no estar en esta primera etapa donde estaba completamente irritable, sin ganas de hacer nada y volver a una vida normal, sin necesidad del azúcar refinada, porque los nutrientes lo tienen por sí solos, Por supuesto. en los alimentos. Sí, eso me hace mucho sentido mencionarlo ahora también, de que todas las personas que se van a someter a una dieta o a cualquier restricción, inclusive una restricción etílica de alcohol, tienen que tener 15 días previos, ojalá, de absoluta desintoxicación. Y ahí puedo, antes de eso no puedo, y si llegamos a 21 días, mejor todavía. Y incorporar en lo posible avena o aquello que se nos va a inflar en la guatita, para que absorba lo que nuestro cuerpo, cuando nuestro cuerpo no recibe un alimento, va a buscar lo que tiene guardado de ese alimento. Exacto. Y quedan Las residuos, reservas. buscar las reservas, pero las reservas vienen con más residuos que si yo lo comiera en este momento. La reserva está más que procesada ya en nuestro interior. Esos residuos son súper tóxicos. Entonces uno empieza, no, para sentirme mejor y me siento peor, por eso se produce. Entonces la avena lo absorbe y como la avena la evacuamos fácilmente, se lo lleva. Y ya no es tan sacrificado, tan doloroso proceso. Que acelera de nuestra abstinencia. digestión. Porque acelera la digestión, pero llevándose realmente lo que tiene que llevarse. Si no, ella es como más difícil. ¿Ya? Hábitos cuando nos sentamos en la mesa para comer. 1. Tratemos de no conversar mucho mientras comemos. No nos llenemos de aire. Evitemos tomar agua cuando comemos. ¿Por qué razón? Porque diluimos mucho los jugos gástricos. Sí, no es bueno tomar tanto líquido durante las comidas. O es previo o Sí. es posterior, Claro. 20 minutos después de comer. Tratemos de comer lo más posible con la mano, mirándolo a los ojos. Te voy a mirar y te voy a devorar. Ya, ese es como el juego. Cortemos muy bien, lo más posible también, y echémonos a la boca pequeñas cantidades, masticando sobre 30 veces. Es sobre 30 veces, para que yo active la salivación adecuada donde van las enzimas y mi estómago pueda recibir la aceituna. O sea, mínimo 30 veces. Mínimo 30 veces. Y eso también nos va dando una sensación de saciedad. Come pausado. Y en lo pausado que vas comiendo, vas agradeciendo. Y vas sintiendo y te conectándote con el alimento cuando lo mascas. Lo que no se mascó, lo que se sintió más acuoso, más fibroso, lo que te rozó el paladar. Hazte consciente de lo que estás recibiendo en tu comida. Como la visión mindfulness. Sí. No mezcles tantos colores. Me acuerdo yo que cuando mi hija estaba en el jardín era en todos los platos, todos los colores. No, nos confundimos. Para disfrutar orgánicamente, nutricionalmente de los alimentos en naranjo, son en naranjo. No puedo poner verdes, blanco, amarillo. No, después juntaré los amarillos y luego comeré los verdes. Lleva un orden. Ojalá nada dulce después de comer. ¿Y no, hay que irse? Sí. Sí, ya estamos en la hora. Pasó volando. Se pasó volando este programa tan interesante. ¿Con qué se quedan? ¿Con qué se queda, Romy? Bueno, para finalizar brevemente, porque ya estamos en la hora, ¿Sí? simplemente decir que con respecto a la alimentación, cómo mi alimentación me genera felicidad,
tratemos de permitirnos ser autodidactas, pero también buscar el apoyo necesario, no automedicarnos, digamos, del alimento, ¿cierto? Buscar los caminos necesarios con las personas que tengan las competencias para poder guiarnos, como decía la Vale, nutricionistas, naturópatas y las medicinas competentes, en definitiva. Y no endiosar tanto a la medicina alópata, si finalmente la pirámide alimenticia que está tan obsoleta hoy en día no tiene toda la razón, finalmente. Entonces, que buscar también desde la medicina. No es para todos. No es para todos. Y ser súper intuitivos con lo que llevo, el alimento que llevo a mi cuerpo. Eso por ahora. Sí. Yo sencillamente disfruta comiendo bien. Con todo lo que hemos hablado, este programa yo creo que vale la pena volver a escucharlo. Entregamos muchos elementos. Sí. Y se quedaron también elementos. Sí. Los vamos a ir mencionando también ahí en nuestra página de Viaje Infinito. Sí, recordarles que lo pueden escuchar por YouTube, que nos pueden buscar como programa, compártanlo. Y vamos a ir repitiendo y compártelo con la familia, porque en la mesa te sientas con tu familia. Sí, a mí me gustaría para terminar, poner hincapié, hacer un llamado de atención en el agradecer el alimento. Cada vez que nos alimentamos, agradecer que podemos alimentarnos y conectarnos con lo que nuestro ser, nuestro organismo nos está pidiendo para ser llevado a ser parte de nosotros, porque el alimento es eso, es algo que va a formar parte de nosotros. Y nos despedimos hasta otro martes. Nos despedimos con la grandiosa Olga Tañón, puro power. La gran fiesta. La gran fiesta. A disfrutar. A comer sano y contentos y agradecer que tenemos comida para llevarnos a la boca todos los días. Somos unos afortunados. Y que la podemos digerir. Eso. Hay Chao, gente que chao. no digiere. Bye, bye. Un abrazo a a todos comer felices y a todas. ser felices. Chao, chao. Besitos.